que no quiere límites para su ambición de poder, que aspira a avasallar al prójimo, a la ley y a la convivencia en nombre de su poder propio. La democracia republicana nace de la conciencia de esta propensión humana a ser de uno todo. Entonces crea, para intentar contrarrestarlo, tres poderes, cuya finalidad es limitarse recíprocamente para que uno, todo, no. Uno, todo, no se dice también la ley. Las democracias republicanas son regímenes que descansan además sobre la convicción de que es conveniente no tener toda la razón. Porque cuando se tiene toda la razón, uno se ha deshumanizado, es decir, ha prescindido del prójimo y de uno como alguien que puede y debe aprender. Para aprender es fundamental vivir la propia precariedad como una posibilidad, como un recurso que nuestra idiosincrasia nos da. Las democracias republicanas son frágiles porque requieren una autoconciencia crítica incesante sobre su propia imperfección. Hoy en día ellas están acosadas por la claudicación del pensamiento crítico, lo cual significa por la conversión del ideal de la ciudadanía en ideal de consumo. Una democracia republicana es incompatible con la unilateralidad del capitalismo de mercado. La reducción de la complejidad democrático-republicana a la variable cifra es una forma de totalitarismo en la que hoy estamos inmersos. Es obvio que sin economías desarrolladas no podemos vivir. No menos obvio es que la reducción del hombre a la dimensión de Homo economicus es fatal para la supervivencia de nuestra especie, aunque duremos. Porque ahí está el problema. ¿Vivir o durar? Vean ustedes, lo saben, claro que sí. Desde la lectura que podemos hacer del Génesis, donde los hombres vivían 900 años, como por ejemplo Noé, que vivió 964 años, poco a poco fuimos advirtiendo que Dios fue reduciendo el número de años otorgado al hombre, porque entendía él que su propensión al daño podía ser contrarrestada reduciendo su extensión en el tiempo, por ejemplo. Hoy nos toca vivir una época sumamente interesante por las paradojas que encierra. Hace mucho, tal vez muchísimo, que el hombre no tiene la oportunidad de vivir tantos años gracias a los desarrollos de la gerontología. Es hoy posible entender que un hombre de 60 años es relativamente joven. Pero la incidencia de los ancianos en la configuración de los valores de nuestra vida es cada vez menor. Los hombres duran más, pero no necesariamente viven mejor. Durar y vivir son cosas distintas. Los centros gerontológicos brindan entretenimientos de toda índole a las personas mayores. Pero ¿qué incidencia tienen los hombres y mujeres de experiencia con muchos años de vida en la configuración de los valores de nuestro tiempo? Ninguna. Son encantadores, los visitamos y no esperamos de ellas nada sensato, a lo sumo algo simpático. Pero no hay demanda del saber proveniente de personas de mucha edad. Las razones son obvias. La transformación del conocimiento ha invalidado el alcance de su propia experiencia. Desconocen tanto como lo que saben y por lo tanto lo que es indispensable saber, siempre efímero,
siempre momentáneo, no los tiene a ellos por protagonistas. Paradoja entonces digna de ser tenida en cuenta. Vivimos más. ¿Para qué? La pregunta, como les decía, la pregunta en este caso, ¿para qué vivimos más?, nos remite a algo fundamental, que es algo que dijo Sófocles, ese griego inolvidable, retomó Fernando Pessoa, el gran poeta portugués, y cantó, no hace muchos años, Caetano Veloso, en una de sus canciones más exitosas. Dice así: antiguos navegantes tenían una frase gloriosa: crear es preciso, durar no. Crear es preciso. ¿Pero qué significa crear? No todos podemos ser Sófocles, claro está, ni Pessoa, ni Caetano Veloso. ¿Qué significa crear? ¿Ser un genio? No, ser humano. Crear significa ser humano. Y ser humano significa hacer de nosotros una tarea. El hombre es una tarea. Somos la única especie que no está condenada a vivir atrapada en la biología. Como les decía antes, el animal es irresponsable porque la biología en él es todo. Un búfalo, para convertirse en adulto, no tiene que poner un empeño especial. La biología se ocupa de todo. Una jirafa hembra no llega a ser una hembra madura porque se interesa enormemente en alcanzar ciertos atributos. La naturaleza se ocupa de todo. En nuestra especie no es así. Si no ponemos empeño, seremos muy parecidos a hombres y mujeres, pero no necesariamente seremos hombres y mujeres. Porque la biología en nosotros no tiene la última palabra. Somos una tarea, somos un proyecto, somos cultura. Somos los significados mediante los cuales enhebramos el sentido de nuestra inscripción en el tiempo. Somos tiempo interpretado, mucho más interesante que durar es vivir. ¿Por qué es más interesante? Porque humaniza más. La auténtica educación es aquella que se imparte con la idea de humanizar al hombre en la conciencia crítica y autocrítica que favorece su convivencia con los demás. Y es por eso que los regímenes democráticos de orientación republicana son los más difíciles de asumir. Hoy los populismos proponen que las democracias republicanas son seniles e inaplicables a países como los nuestros, porque en países como los nuestros los que necesitamos son fuertes liderazgos personalistas y la reducción del Estado a la hegemonía del Ejecutivo sobre los otros dos poderes. Este es un proyecto. Mi hipótesis es que no es un proyecto de despliegue de las aptitudes del hombre como tarea, sino un proyecto de sumisión en el hombre de un plan de obediencia cuya finalidad es claudicar de la responsabilidad crítica. Pero ¿por qué han fracasado las democracias republicanas? ¿Quiénes son los responsables de su descrédito? ¿El gobierno que tenemos? ¿La CLO? De ninguna manera. Ellos son el corolario. Ellos son el desenlace. El descrédito de la democracia republicana ha sido obra de quienes tenían la responsabilidad de consolidarla y no lo hicieron. Es muy importante advertirlo, porque de lo contrario vamos a encontrar a alguien
que expresa la instrumentación perversa de la decadencia de las democracias, sin poner nuestra atención en quienes, con su desprendimiento e irresponsabilidad, promovieron la intrascendencia de las democracias republicanas. Las cosas cambian, incesantemente cambian de valor. No hace muchos años, la gente salió a la calle para pedir que se fueran todos, refiriéndose a los políticos. Hace una semana, ni una semana hace, salieron a la calle para pedir que venga alguien. Es tonta la gente, es caprichosa, es inestable, es huérfana, no sabe lo que quiere. No. Nuestra sociedad ha comprendido que nuestra vida comunitaria sin política no es posible. Pero ¿qué política es la que necesitamos? Aquella que le reinfunda a los partidos significación programática en la reconstrucción de la vida republicana. Esto es lo que cree buena parte de nuestra sociedad. Y tiene razón, porque el reclamo primordial del 8 de noviembre ha sido uno: devolverle valor a la ley. Y devolverle valor a la ley significa hacer del significado de las palabras algo comprensible y no instrumentado perversamente. Hay una demanda social de transparencia cuya finalidad no es negar la legitimidad de este gobierno, de ninguna manera. Este es un gobierno legítimo y ojalá pueda terminar bien el período constitucional que le ha sido otorgado. La diferencia está en que una cosa es ejercer el poder en nombre de la ley y otra es valerse de la ley para afianzar el poder. Son dos proyectos distintos. Allí donde se aspira a valerse de la ley para afianzar el poder, para afianzarlo a expensas de la ley, el centro del proyecto no es la historia, es la eternidad. La historia, como escenario de transformaciones, de alternancias y de cambios, solo importa allí donde el poder está al servicio de la ley. Es decir, donde la ley acota la posibilidad del ejercicio temporal del poder. Esto es, además, expresión de un rasgo antropológico fundamental, y es esto de que el hombre es tiempo. No necesitamos liderazgos providenciales. Necesitamos liderazgos temporales, porque la finalidad de la democracia es ser siempre un poco mejor y nunca ser excelente. Donde reina la excelencia, la historia se detiene. Donde hay perfectibilidad, la historia se desarrolla. Ninguna generación está llamada a producir a alguien definitivo y ejemplar. Las grandes figuras estimulan el desarrollo más allá de ellas mismas. Señalan permanentemente la deuda contraída con el porvenir. Y aquí, creo yo, vale la pena recordar algo de nuestra historia argentina. Muchos de ustedes sabrán seguramente que luego de algunos distanciamientos, el general Güemes y el general Belgrano, que tenía a su cargo la conducción del Ejército del Norte, desarrollaron una amistad que no solo se vio complementada por el ideal político de enfrentar la monarquía española en la lucha por la emancipación, sino además por afinidades muy profundas. Güemes era, a su modo, un hombre sumamente culto, y Belgrano era, sin duda alguna, una de las cabezas más lúcidas de su tiempo. Veámoslo. En 1817, Güemes le escribe al general Belgrano: querido general y hermano,
Debo decirle con alegría que hemos expulsado con la paisanada a los godos de Salta, pero no logro que la paisanada me vaya a pelear al Tucumán porque dice que Salta ya es libre. Belgrano le respondió: querido general y hermano, me convence a la paisanada de que Salta queda en Tucumán. Aquí tienen ustedes la diferencia entre dos culturas. La cultura gaucha, a la que tanto le debemos, inscrita sin embargo en la mentalidad feudal alentada por el colonialismo perverso de España, que trabajó sobre la disociación entre sus partes y generó en la cultura mediterránea la idea de que el propio locus, el propio sitio, lo era todo. Frente a eso aparece un hombre como Belgrano, que viene a decir: somos interdependencia, no fragmento. O consistimos en la interdependencia o no hay nación. Emancipar un territorio no significa haber construido una nación. Emancipar un territorio es lo mismo que salir de la esclavitud. Es estar liberado, pero no es ser libres todavía. La libertad no es la ausencia del amo. La libertad es la asunción subjetiva y colectiva de la responsabilidad de construirse. Si la educación no apunta en esta dirección, y la dirección de esta educación fue el desvelo de Belgrano, si la educación no apunta en esta dirección, solo aspira a cristalizar el pasado. Los hombres no provenimos del pasado. Los hombres provenimos del futuro. Somos, cuando de veras somos, el repertorio de sueños y proyectos que nos impulsan a venir del porvenir hacia el presente para tratar de encauzar en el presente la potencia de nuestros sueños. Del pasado solo proviene quien está sometido a la idolatría de la repetición. Uno de los dramas que vive nuestro país es la fascinación por lo repetitivo. Pueden pasar los días, pero tal vez el tiempo no transcurre, porque permanentemente volvemos a poner en marcha lo que ya pusimos en marcha. Argentina está hoy más cerca del siglo XIX que del XXI. Nos falta federalismo, integración regional, proyectos competitivos de desarrollo, inversión de capitales, sujeción de los contratos y proyectos a la... Donde hay diálogo, uno aparece como aquel que se constituye con otro. Donde no hay diálogo, uno es sin otro y es sin él mismo. El riesgo mayor que amenaza a una comunidad desorganizada es estar habitada por espectros. Y hay quienes aspiran a construir una sociedad de espectros, de hombres subordinados a consignas, de hombres que han claudicado del pensamiento, de hombres que han subordinado la irrupción de las preguntas a la obediencia debida a las respuestas. ¿Nos ha tocado vivir en el peor de los tiempos? Ciertamente no. Todas las épocas tienen un desafío específico. Y quien cree que le ha tocado vivir en la peor de las épocas sabe poco de historia. Esta charla podría haber tenido lugar durante la vigencia del terrorismo de Estado y de la guerrilla. ¿Podría haber tenido lugar? No lo creo. No lo creo.
o si hubiera podido tener lugar, saben ustedes que a la salida me estaría esperando alguien. Y a ustedes también. No nos toca vivir el peor de los tiempos, nos toca vivir el tiempo que nos toca. Y es nuestro deber entender sus características para poblarla de iniciativas alternativas, de alternativas que maticen la vigencia del discurso único. Muchas veces se debate en la Argentina de hoy si uno está a favor o en contra de la ley de medios. No se puede estar en contra de la ley de medios. La ley de medios es magnífica, propone multiplicar las voces que tengan aptitud para pronunciarse desde distintas latitudes,